Recientemente has hecho un libro que se llama Libertad Inmobiliaria. Me parece un concepto muy original porque siempre se ha hablado de libertad financiera, pero libertad inmobiliaria es como una palabra que la has creado tú en base a esa palabra, ¿no? ¿Qué significa libertad inmobiliaria? Y después de eso te preguntaría a ti, ¿tú has conseguido libertad inmobiliaria? Vale, bueno, pues libertad inmobiliaria, y como su propio nombre indica, es conseguir la libertad financiera gracias a la inversión inmobiliaria. Vale. Concretamente, inversión inmobiliaria, pues habría muchos tipos, principalmente hay como dos: el tema de los flips, de comprar, reformar y vender, o comprar para alquilar y tener unas rentas recurrentes, ojalá de por vida, ¿no? Vale. Además, pues en mi caso yo lo que hago es comprar con financiación, como se suele hacer realmente o sea, en inmuebles. Los importes son altos y generalmente financiamos con lo que se conoce como deuda buena, porque, bueno, aquí una breve explicación. Generalmente nos han inculcado que la deuda es mala y que tenemos que reducirla, que no nos ayuda, ¿no? Y realmente es así. O sea, la mayoría de deudas, la mayoría de préstamos son deuda mala porque pues sirven para financiar gastos, pues para comprarte un coche, para financiar unas vacaciones o incluso para comprar tu propia vivienda donde vives, ¿no? O sea, esto al final lo que haces es pagar intereses para tener más gastos y simplemente quedarte en esa carrera de la rata pues de deudas, de pagar, de tener más gastos y estás un poco atrapado ahí. Sin embargo, la deuda buena o el apalancamiento para comprar activos pues supone cambiar esa mentalidad y decir, oye, sí, es cierto que tengo deuda, pero como la uso para financiar la compra de estos activos, esto me va a dar ingresos todos los meses y con ese dinero voy a pagar las cuotas y voy a devolver esa deuda. Vale. Digamos que es ese concepto de que las viviendas se pagan solas. Entonces, comprar mi casa es deuda mala. Sí, para mí sí. Para mí, comprar tu vivienda, al final, si lo piensas bien, estás pagando una cuota todos los meses y realmente ahí no tienes ingresos. De hecho, tienes todavía más gastos porque el ser propietario implica una serie de gastos pues de seguro, de IBI, de mantenimiento, de comunidad, etc. Vale. Entonces, a ver, este es un buen debate porque, oye, si alguien dice, alquilar es tirar el dinero, ¿no? Bueno, depende. O sea, es tirar el dinero si tú no te planteas invertir en nada. O sea, si tú dices, oye, entre alquilar o comprar tu propia vivienda y no vas a hacer nada más, pues vale, compra tu propia vivienda y por lo menos pues metes el dinero en esa casa. Pero si abrimos un poco la mente y decimos, oye, ¿qué cosas puedo hacer? Si te planteas invertir no en otros inmuebles, sino en bolsa, en criptomonedas, en lo que sea, y eso te va a poder dar más rentabilidad, pues ostras, yo creo que tiene bastante sentido el hacerlo, por lo menos financiero. Luego entrarán en juego otros factores, pues como el tema emocional, psicológico, lo que cada uno quiera, que por supuesto es un factor más y es igual o más importante, pero financieramente es así. Vamos a hacer, hablando del tema que estamos hablando aquí, que es que básicamente no deberíamos, que es justo como el último vídeo que subiste a tu canal, que es no debes comprar la casa en la que tú vives, sino que deberías vivir de alquiler, o no, esa es la propuesta. En ese vídeo lo que me gusta es las matemáticas que haces. ¿Podríamos desglosar algún tipo de cálculo que haces ahí para demostrar a la gente el potencial que tiene esto? Es decir, oye, vamos a poner que, por ejemplo, la casa en la que podamos vivir Juan y yo, que valdrá 400.000 euros, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues diferencias entre alquilarlo o comprarla para que la gente lo vea literalmente materializado en números, porque es en la realidad. No, tal cual. Si quieres, hacemos el ejemplo con mi caso. Yo, en este momento, de momento he vivido siempre de alquiler. Insisto, no quiere decir que, oye, dentro de unos años pues tenga una familia y diga, oye, que me apetece, aunque los números no salgan, comprar mi propia vivienda, ¿vale? Pero si hacemos los números, yo la vivienda donde vivo, pues es una vivienda que está bastante bien, bastante céntrica en Zaragoza, 3 dormitorios, 2 baños, 100 metros cuadrados, pues vale en torno a 350, 400.000 euros. Sin embargo, yo pago ahí de alquiler 925 euros, ¿vale? Entonces, digo, ostras, es que no se me ocurre comprarla. ¿Por qué? Porque con esos 400.000 euros, por hacer números redondos, yo puedo comprar unos 8 inmuebles de 50.000 euros cada uno, ¿vale? El mío. Más o menos, sí. Sergio ha comprado por 49.000, ¿no?
Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos a Carlos Galán con nosotros, el número 1 en habla hispana del sector inmobiliario. Nos va a contar cómo ha invertido en más de 15 inmuebles. Sergio nos va a contar cómo ha sido la experiencia de su primer inmueble. Justo ahora lo está empezando a alquilar. Y nada, si os gusta el tema de la inversión, si os queréis preparar para un futuro, tener una jubilación y vivir de las rentas, este episodio os va a flipar. Y deciros también que si os interesa el sector de la inmobiliaria, del 24 al 27, Carlos ha preparado un taller gratuito donde os va a explicar paso a paso cómo invertir en vuestro primer inmueble. Sergio y yo personalmente queremos hacer esta formación. Entonces, hemos preparado un canal de Telegram para las personas que tengan un plan que estén interesadas en formarse. Vamos a estar en el canal comentándolo durante los días 24, 25, 26 y 27. Todos los días después de la clase, Sergio y yo estaremos comentando qué nos ha parecido, qué es lo que más os ha llamado la atención. Todo lo estaremos comentando ahí. Además, en este episodio hemos quitado fragmentos de la entrevista que solo serán publicados en el canal de Telegram. Así que si estás interesado, apúntate en la formación gratuita de Carlos y también apúntate en el canal de Telegram para estar con la comunidad de Tengo un Plan. Si te están gustando nuestros episodios, compártelos, dale like, enséñaselo a tu vecino, a quien tú quieras. Y por favor, suscribiros. Este último mes, más del 75% de las personas no se han suscrito. Nuestro objetivo es que en abril baje hasta el 70%, así que no cuesta nada, dale a suscribirse y nos ayudáis un montón. Espero que os guste y a disfrutar. Hostia. Claro. Eso en Zaragoza, ¿vale? Y ese inmueble pues se va a alquilar más o menos, números redondos, no, por no entrar mucho en detalle, pero unos 500 euros, Sí, ¿vale? el mío también. Entonces si hacemos esas matemáticas son 8 inmuebles por 500 euros, me va a dar de ingresos, me daría de ingresos. A ver, 8 por 5. ¿Cuánto sería? 8 por 5 serían 4.000 euros. 4.000 euros. Vale, pues ahí se ve claramente la diferencia, 4.000 euros respecto a los 925 que estoy pagando, o sea, son 4 veces más, o sea, la rentabilidad es que no es, bueno, es que es un 20% más, no, es que estamos hablando de que es 4 veces más. O lo que es lo mismo, podríamos hacer las matemáticas y decir, oye, para yo vivir en ese piso de 350, 400.000 euros, solo con 2 pisos, o sea, gastándome 100.000 euros o 120.000 si queréis, si no queréis apurar tanto, es que puedo estar viviendo en una casa de 400.000, Es verdad. invirtiendo únicamente 100.000 o 120.000. Literal. ¿Vale? Entonces, es que la diferencia es muy bestia, ¿vale? Bueno, hemos hecho este ejemplo sin financiación para que se entienda más fácilmente, pero Ahora es que empieza lo bueno, ¿no? con financiación sería igual o incluso más la diferencia, ¿vale? Vamos a Sí. poner un poco el ejemplo, vamos a entrar un poco en el método, es decir, ¿qué pasaría si metemos la ecuación de la hipoteca? Todo esto es lo que yo he hecho. Chicos, lo que está diciendo Carlos ahora mismo en el método es literalmente yo lo que he hecho para invertir en mi primer inmueble. Entonces, si ahora, por ejemplo, esa fórmula de querer comprar esos 2 pisos de 50.000, le metes el banco, ¿qué pinta tendría eso ahora más positiva para ti? Vale, bueno, pues en esa inversión de 50.000, vamos a hacerlo con uno para que sea más simple, pues 50.000 euros del valor del inmueble. Algo razonable, insisto, se puede apurar más y si quieres puedes poner tu claro, ejemplo si lo quieres, comentamos. Sergio. Pero bueno, números redondos. El banco te financia el 80%, ¿vale? Sí, lo que Es me decir, financia a mí. 40.000, tendrías que poner 10.000 euros de tu bolsillo y luego tienes que poner los gastos de compra, que el más gordo es el ITP, que es el impuesto de transmisiones patrimoniales, que en función de la comunidad autónoma pues va entre un 4 y un 10%, pero pongamos números redondos otro 10%, pues otros 5.000 euros. Es decir, tú pondrías ahí unos 15.000 euros de tu bolsillo. Vale. Es cierto, si luego hay comisión de agencia o te tienes que reformar algo, pues algo más. Pero también puedes tratar de financiar más del 80%. No sé cuál ha sido tu caso, Sergio. Me han dado, el valor era 49.600 y la hipoteca ha sido 49.600. Vale, Es decir, ese me han dado porcentaje 80 y algo, ¿no? 80 y sí, 80 y poco. 86, puede ser, 85, ¿no? Sí, vale. algo así. Bueno, Por sí. ahí. O sea, la idea aquí es, bueno, ojo, cada uno puede tener su idea, ¿eh? Hay gente, yo conozco, o sea, tengo casos de alumnos y tal, que prefieren, oye, tienen liquidez y dicen, yo prefiero no apalancarme tanto. Ya, O sea, total. pero en general lo que buscamos, y para mí la magia de todo esto, es descapitalizarte lo menos posible, poner menos dinero en cada inmueble para ir comprando para ir comprando más, que se vayan pagando solos, etcétera. Y esa es un poco la magia, porque claro, ahí la rentabilidad se dispara. De hecho, cuando hablamos de apalancamiento es precisamente por eso, porque se apalanca, ojo, para bien y para mal. Si lo haces bien, pues esa rentabilidad que hablábamos antes, pues no sé, que puede tener una rentabilidad del 10% bruto que se queda en un 6-7% neto, pues con el efecto del apalancamiento lo multiplicamos perfectamente por 2 o 3 y empezamos a tener el roce que se llama, un término un poco más... ¿Qué significa eso? Bueno, el roce
son siglas en inglés que es Return on Capital Employed. Básicamente el retorno sobre el dinero que has puesto. Vale. O sea, todos entendemos, oye, el piso vale 50.000, me deja 5.000 euros o 6.000 euros de ingreso al año, pues es una rentabilidad del 10, del 12%, pero claro, cuando entra en juego esa deuda, ese apalancamiento, y por ejemplo ponemos de nuestro bolsillo 10.000 o 15.000, pues ahí el beneficio no es todo nuestro porque hay que devolver al banco, ahí tendrás una cuota pues, de unos 200 euros más o menos. 170. 170 en tu caso. Vale. Pero claro, es decir, te queda menos dinero en tu bolsillo, pero claro, como has puesto muchísimo menos, pues la rentabilidad que tienes ahí, ese roce, ese retorno sobre el capital que tú has puesto, pues se dispara. Perfectamente estará en más del 20% en tu caso. Claro, y es que lo bueno de todo este modelo, que a mí lo que más me enamora, es que no solo es que saques beneficio cada mes, es que ese inmueble cada mes que pasa te lo está pagando otra persona. Es tuyo. Y O sea, empieza a ser que tuyo. van a pasar, yo qué sé, vamos a poner 5, 6, 10 años y ese inmueble va a ser mío. En plan, mío, que lo puedo vender y coger otra de los 60.000 de vuelta. Bueno, tú realmente vas a tardar más. Voy a tardar más, sí, eso es. Pero... O sea, depende de cómo lo estructures, ¿no? O sea, pero realmente vas a tener, y a mí es lo que me gusta de los inmuebles, vas a tener 3 rentabilidades. Vas a tener, por un lado, ese cash flow, ese dinero que entra en tu bolsillo todos los... Que para que la gente lo entienda en este ejemplo mío, básicamente, yo he puesto en mi dinero 20.000, me va a dar un alquiler de 500 euros, beneficio para mí van a ser en torno a los 200, un número arriba, número abajo, va a ser eso un poco la rentabilidad que yo saque de beneficio cada mes, después de pagar la hipoteca, seguros, comunidad, etc. Eso es. Eso es un poco números gordos para que la gente lo entienda. Pongo Vale. 20.000, llevo de beneficio cada mes 200. Continúa, Carlos. Eso es, o sea, tú ahí vas a tener una rentabilidad sobre esos 20.000 euros más o menos de un 1% mensual, Sí. ¿vale? O sea, en un año tienes ahí una rentabilidad sobre el dinero que tú has puesto del 12%. Sí. Que esa es la primera fuente de rentabilidad, que es lo que es más tangible, lo que vemos todos los meses en nuestra cuenta que va entrando. Pero habría 2 fuentes más, y es que dentro de ese dinero que vas devolviendo al banco, hay intereses, que es lo que te cobra el banco por darte el dinero, pero también vas devolviéndole al banco todos los meses un dinero que le estás literalmente devolviendo lo que te ha prestado, ¿vale? Entonces eso que tú vas devolviendo y que no se ve, realmente también es como que cada mes eres más propietario de esa vivienda, más ladrillos son tuyos. De hecho, llega un momento en el que ya liquidas la deuda por completo y ya el inmueble es tuyo. Realmente te lo han ido pagando esos inquilinos, Con ¿vale? beneficio cada mes, eso es una Eso locura. es. Y luego hay una última fuente de rentabilidad, que es la revalorización que tenga la vivienda, ¿vale? ¿Qué ocurre, no? Hay revalorización. Claro. O sea, en el libro lo explico. Desde el año 90 hasta el 2022, los últimos 30 y algo años, pues la vivienda se ha revalorizado incluso más que la inflación, al 3 y algo % anual. Flipa. Que eso, claro, si lo miras... Bueno, seguro que habéis oído hablar de historias de vuestros padres, vuestros abuelos, sí. de compré en el año 80 esta vivienda por 5 millones de pesetas, 30.000 euros, 30.000 euros, y ahora vale 300.000. O compré Olvida por... tanto. Sí, o sea, es Wow. multiplicar... Claro, y en ciudades grandes aún más, ¿no? Se nota eso. Sí. Wow. O compré por 2 millones, que eran 12.000 euros, y ahora vale esa vivienda 100.000. Pues realmente en el largo plazo... O sea, al final tenemos que pensar que la vivienda, ¿por qué se revaloriza? Pues porque es algo escaso. A mí me hace gracia cuando ahora decimos, ¿no? El Bitcoin, que como no se van a producir más, pues por eso sube de precio. Sí, evidentemente. Y las viviendas... Más suelo. Exacto. Es el que es. El suelo es el que tenemos y es bastante más difícil de lo que parece crear nueva vivienda. Entonces, por eso se revaloriza incluso por encima de la inflación, y eso a largo plazo con el interés que han puesto, que yo creo que no vamos a profundizar en esto porque se nos va a ir mucho, pero eso es lo que permite que la revalorización, ojo, que a largo plazo juega un papel también muy, muy relevante.